Bienvenidos al canal Last Town Stories, el cuarto año de lluvia torrencial. Acurrucado en un rincón del refugio con una fiebre terrible, mi ex mejor amiga ella apareció en tacones altos y me arrebató mi última media botella de agua. El helicóptero de tu padre viene por mí, dijo que deberías haber muerto con tu madre hace mucho tiempo. Cuando abrí los ojos de nuevo, había regresado a 3 meses antes del apocalipsis, en esta vida. Acumulé decenas de miles de toneladas de suministros por adelantado y atraje a mis enemigos al corazón de la zona de lluvia ácida, viendo su piel supurar en la señal de vigilancia, hice girar mi copa de vino tinto y me reí suavemente. Bienvenido a mi patio de juegos de venganza, me acurruqué en la esquina de un supermercado abandonado, las gotas de lluvia del techo agrietado caían sobre mi frente ardiente, la fiebre alta nubló mi visión, pero aún podía distinguir la última media botella de agua mineral en mi mano. Estos eran todos los suministros que me quedaban. Te encontré, la voz familiar envió un escalofrío por mi cuerpo. Ella atravesó los charcos, seguida por 2 guardaespaldas, llevaba una chaqueta impermeable, su tez brillaba. Un marcado contraste con mi estado desaliñado. Escuché que estabas enfermo, así que vine a verte. Se agachó, su rostro meticulosamente maquillado fingiendo preocupación. Durante años, y todavía estás vivo, qué resistente. Traté de ponerme de pie, pero mi cuerpo débil no obedeció. Ella dejó escapar una leve risa y de repente arrebató mi botella de agua. Por favor, te lo ruego. Mi voz era tan ronca que no sonaba como la mía. Recuerda, hace años dijiste que éramos mejores amigos. Ella agitó la botella de agua. Los amigos deberían compartirlo todo, cierto. Desenroscó la tapa y vertió el agua en el suelo frente a mí. El líquido turbio fue absorbido rápidamente por el suelo sucio. Lástima que no te lo merezcas. Se inclinó cerca de mi oído y susurró. Sabes que tu padre me eligió desde el principio, me dijo que se avecinaba el desastre y me pidió que me acercara a ti, que extrajera información sobre la herencia de tu madre. ¿De verdad creías que alguien se preocuparía genuinamente por una criatura lamentable como tú? Mis ojos se abrieron cuando fragmentos de recuerdos de hace 4 años se juntaron de repente. Ella de repente me mostró amabilidad, indagando con frecuencia sobre las pertenencias de mi madre, mi padre invitándome inusualmente a reuniones familiares y ella tomando prestados todos mis ahorros solo una semana antes de que ocurriera el desastre. Tú ambos, y tu padre me pidió que te enviara saludos. Ella se puso de pie, tomando un exquisito botiquín de manos de un guardaespaldas, dijo que tu madre no sufrió cuando murió, al menos no como tú ahora. Se dio la vuelta y se alejó, arrojando deliberadamente el botiquín de primeros auxilios a la basura dentro de mi línea de visión. Mi visión comenzó a oscurecerse, dejando solo el clic desvanecido de sus tacones altos y el sonido de la lluvia como un dueto en mis oídos. No sé cuánto tiempo pasó antes de que el rugido de las aspas del helicóptero me devolviera a la conciencia. A través de la ventana rota, vi a ella subiendo a un helicóptero blasonado con el logotipo del conglomerado familiar James, mi padre. James, el hombre rico que nos había abandonado a mi madre y a mí, estaba extendiendo la mano para ayudarla a subir a bordo, así que así es. Yacía en el suelo frío. La lluvia se mezclaba con las lágrimas mientras corrían. El odio surgió como una marea, más feroz que el aguacero de 4 años. Si tan solo pudiera comenzar de nuevo. La oscuridad se tragó mi último trozo de conciencia. Rin, rin, una alarma estridente me despertó de golpe. Me incorporé bruscamente, mi pijama empapado de sudor frío, el dormitorio familiar, la cálida luz del sol, la fecha que se mostraba en mi teléfono, 15 de mayo, exactamente 3 meses. Antes de la tormenta que alteró el mundo. Con manos temblorosas, me toqué la cara, sin fiebre alta, sin suciedad, sin mejillas hundidas por el hambre prolongada. En el marco de fotos junto a mi cama, mi madre me sonrió suavemente. Había renacido. Respiré hondo, reprimiendo las emociones que me abrumaban. Caminé hacia la ventana, la luz del sol me picó en los ojos. Esto no era un sueño, realmente había regresado a la época anterior al apocalipsis. La aplicación del banco mostró un saldo, 276 yuanes, hasta el último centavo de la herencia de mi madre, intacto. Abrí mi computadora portátil y creé un nuevo documento titulado Venganza y Supervivencia. Mis dedos volaron por el teclado mientras enumeraba los tiempos exactos y los tipos de cada desastre de memoria. Primero 3 meses de lluvia torrencial, seguidos de calor extremo, luego lluvia ácida y finalmente una helada profunda. Otra lista tomó forma rápidamente: comida, sistemas de purificación de agua, medicinas, armas, sistemas de energía. Cada artículo estaba anotado con las mejores marcas y cantidades. Finalmente creé una carpeta llamada Enemigos, que contenía solo 2 nombres, James y ella. Esta vez, le susurré a mi reflejo en el espejo. Te haré probar la amargura de ser abandonado. Llamé a la inmobiliaria número del agente. Hola, me gustaría ver una villa con sótano, preferiblemente en las afueras.
El primer paso de la venganza es sobrevivir, y esta vez viviré mejor que nadie. Encontré una villa con sótano en las afueras del norte, de 3 pisos, rodeada de altos muros, con pocos vecinos cerca. El propietario era un anciano con ganas de emigrar. Pagué 6 meses de alquiler en efectivo y ni siquiera revisó mi identificación. ¿Para qué planea usarlo?, preguntó casualmente. Iniciar un negocio, compras grupales comunitarias, respondí sin pestañear. El sótano tenía 30 metros cuadrados, estaba hecho de concreto con excelente impermeabilización. Tomé medidas y esbocé un plan de renovación en mi cuaderno, reforzando el marco de la puerta, instalando un sistema de ventilación y agregando estantes. Al día siguiente visité 5 ferreterías, comprando materiales de construcción de manera dispersa. Nunca fui a la misma tienda 2 veces, pagando en efectivo cada vez. Los trabajadores simplemente asumieron que yo era un supervisor de renovación para alguna familia adinerada, y nadie hizo demasiadas preguntas. 3 semanas después el sótano se había transformado en una fortaleza en miniatura, una puerta blindada de acero, conductos de ventilación ocultos y paredes rellenas de material insonorizante en sus cavidades. Instalé paquetes de baterías en la esquina, conectados a paneles solares en el techo, proporcionando suficiente energía para las necesidades básicas. La adquisición de suministros requería aún más precaución. Registré una empresa fantasma y con el pretexto de las operaciones de prueba de una tienda de conveniencia, pedí alimentos enlatados, arroz y agua embotellada en lotes, cada entrega fue a una dirección diferente, que luego transporté durante la noche a la villa. Las armas eran el verdadero desafío, los cuchillos comunes estarían lejos de ser suficientes en un apocalipsis. Hay una discreta tienda de equipos de seguridad en el oeste de la ciudad, con algunos dispositivos de vigilancia exhibidos en el escaparate. Empujé la puerta para abrirla, una campana tintineó nítidamente. ¿Qué necesita? El hombre detrás del mostrador ni siquiera levantó la vista, tiene hombros anchos y una cicatriz sobre su ceja derecha. Equipo de defensa personal, cuanto más profesional, mejor. Solo entonces me mira para evaluarme. Tengo licencia de armas. No solo quedan pistolas eléctricas y gas pimienta. Dijo en un tono monótono. Son suficientes para la gente común. Me acerqué al mostrador. ¿Y si no es una persona común con la que estoy tratando? Su expresión cambió. ¿En qué tipo de lío te has metido? ¿En futuros problemas? Lo miré directamente a los ojos. Necesito algo que pueda salvarme la vida. Después de 3 segundos de contacto visual, se giró y levantó la cortina. Entra. Las paredes de la habitación interior estaban cubiertas de varios equipos, cuchillos tácticos, chalecos antibalas, linternas de alta intensidad. Al fondo había un armario cerrado con llave. Me llamo David. Fui armero de las fuerzas especiales antes de ser dado de baja. Me entregó una navaja táctica plegable. Esta tiene un ángulo de hoja único, puede perforar placas de acero de automóviles con facilidad. El mango de la navaja se sentía frío y pesado en mi mano. Probé la velocidad de desenvainado y asentí con satisfacción. Tu técnica es muy hábil, dijo David. Entrecerrando los ojos, ¿has practicado? ¿Lo has aprendido en línea? Respondí vagamente, también necesito 2 dagas, una ballesta y 3 juegos de ropa a prueba de puñaladas. Anotó la lista. ¿No vas a preguntar por el precio? Siempre y cuando la mercancía sea buena. David bajó la voz de repente. Te están siguiendo. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué? Hay un auto negro afuera de la tienda, estacionado durante 2 horas después de que entraste. El conductor hizo una llamada, abrió un cajón y sacó un espejo reflectante. Compruébalo tú mismo. La lente reflejó la escena fuera de la puerta. Efectivamente era el auto de la familia James. Necesito la puerta trasera. David ya había recogido las llaves del auto. No hace falta, dejé la lente. Consígueme otro juego de cámaras estenopeicas y un rastreador GPS. En la caja, David me pasó una nota, mi número privado. La próxima vez que haya un envío, contáctame. Directamente saliendo de la tienda, el auto me siguió. Entré deliberadamente en un centro comercial lleno de gente, me cambié el abrigo en un punto ciego de las cámaras de vigilancia y me escabullí por el pasillo del personal. Mi teléfono vibró. Un número desconocido, respondí sin hablar. Brianne, soy yo. La voz de ella era empalagosa. Mucho tiempo sin verte, me gustaría invitarte a comer. Mis uñas se clavaron en mi palma. He estado ocupada últimamente, no seas tan fría, se rió entre dientes.
Escuché que estás buscando un lugar, mi papá conoce a algunos desarrolladores. Me detuve abruptamente, no le había dicho a nadie sobre la búsqueda de una casa. Escuchaste mal, dije con calma, solo ayudaba a la compañía a explorar almacenes. Oh, alargó la sílaba, entonces estás libre este fin de semana, es mi fiesta de cumpleaños, veamos, colgué el teléfono, mi corazón latía como un tambor, ella estaba probando yo, podría haber renacido también, imposible si tuviera recuerdos de su vida pasada, no sería tan tonta como para mostrar sus cartas así. De vuelta a casa, revisé todas las alarmas de las puertas y ventanas, luego comencé a organizar el equipo que acababa de comprar. Una foto amarillenta se cayó de mi mochila, algo que había recogido de un mercadillo durante mi última compra de suministros. La foto mostraba a 5 personas con batas de laboratorio de pie en la entrada de un centro de investigación. Uno de ellos tenía la cara garabateada con tinta y en la parte de atrás había una nota borrosa, proyecto terminado, pero las consecuencias pueden. La fecha en la parte de atrás muestra que fue tomada hace 20 años, fuera de la ventana. Las nubes oscuras comenzaron a juntarse a las 5 de la mañana, en la fábrica abandonada. Mi puño chocó con el saco de boxeo por enésima vez, mis nudillos ya estaban raspados y el sudor empapaba mi camiseta sin mangas. David se apoyó en la pared, haciendo clic en el cronómetro. Una serie más, me lanzó una toalla, no lo suficientemente rápido, yo apreté los dientes y seguí adelante, jab de izquierda, gancho de derecha, golpe de codo, el saco de boxeo se balanceó, las cadenas chirriaron con fricción. Hace 3 meses. Ni siquiera podía trotar durante 10 minutos sin jadear por aire. Detente, David se acercó, estabilizando el saco que se balanceaba. Hoy entrenamos con cuchillos. Sacó 2 dagas militares de su cintura y me arrojó una. La hoja brilló con un azul frío en la luz de la mañana. Recuerda, el cuchillo es el último recurso. Asumió una postura defensiva. Una vez que se desenvaina, es matar o morir. Asentí y apreté mi agarre en la empuñadura. David cargó de repente y me hice a un lado, sintiendo la hoja rozar mi oreja. Cuando me giré, su cuchillo ya estaba en mi garganta. Demasiado lento, envainó su espada. Otra vez, 2 horas después, me desplomé en el suelo, 3 nuevos moretones en mi brazo. David me lanzó una botella de agua. No está mal el progreso, dijo, un cumplido raro. Un mes más de con esto podrás manejar a los matones comunes sin problemas. Desenrosqué la tapa de la botella cuando de repente el televisor en la esquina de la fábrica mostró un informe de noticias. Un meteorólogo señaló la imagen de la nube satelital. La baja presión anormal continúa intensificándose, con temperaturas del agua del Pacífico significativamente más altas que el mismo periodo en años anteriores. La botella se congeló en el aire, el mismo informe que en mi vida anterior. Incluso la corbata del ancla era del mismo rojo oscuro. ¿Qué pasa? David siguió mi mirada. Nada, me obligué a tomar un sorbo de agua. Dejémoslo por hoy. De camino a casa, pasé por el centro de lotería. La chica detrás del mostrador bostezó. Elige tus números o haz una selección aleatoria. Ya sorteado. Le entregué un trozo de papel. Mira este conjunto de números. Presionó algunas teclas. No ganó, gracias. Sonreí y me fui. Estos fueron los números ganadores de mi vida pasada. Pero ahora han cambiado, pero el desastre aún vendrá. Algunas cosas se pueden alterar, otras no. El teléfono vibra, la 5ª llamada perdida de ella. Abrí la aplicación de redes sociales. Ella acaba de publicar un selfie, un restaurante de lujo, copas de champán, un escote en V pronunciado que le llega a la cintura. El título dice, extraño a mi amor en Briane. La cuenta de James está claramente presente en la lista de me gusta. Dejo el teléfono y entro al salón de belleza. 2 horas después, el reflejo en el espejo muestra cabello negro hasta los hombros con flequillo ligeramente rizado, exactamente como el estilo antes del desastre en mi vida pasada. Al mediodía del día siguiente, entro al centro comercial que ella frecuenta, llevando un nuevo bolso de diseñador. Efectivamente, me la encuentro en el mostrador de cosméticos. Briane me abrazó dramáticamente. Finalmente conocerte. El olor del perfume me dio náuseas. Fingí sorpresa. Qué coincidencia. Me atrajo para una selfie. En el marco su maquillaje era impecable, mientras que deliberadamente dejé que mi cabello pareciera un poco desordenado y dibujé tenues círculos oscuros debajo de mis ojos. ¿Has estado? Me miró a la cara, cansado últimamente. Dudé en hablar. ¿Hay algo que no puedes decirme? Enlazó su brazo con mío. Vamos. Te invito a cenar en el restaurante. Pidió el menú más caro. Bebí agua de limón en silencio, esperando a que hablara primero. ¿Te mudaste del apartamento? Cortó su filete. El propietario dijo que rescindiste el contrato de arrendamiento. Sí. Me quedo en casa de un amigo por ahora. Bajé la cabeza para remover la ensalada. Una vez llega la bonificación, compraré un lugar. Su tenedor y cuchillo se detuvieron. Bonificación. De repente me tapé la boca. Nada, Briane, alargó el tono.
Todavía tenemos secretos entre nosotros, me mordí el labio vacilante, luego comprometido, inclinándome más cerca, gané la lotería, pero aún no he reclamado el premio, tengo miedo de que la gente se entere, sus pupilas se dilataron al instante. ¿Cuánto? ¿Más? De 8 millones, dije con una sonrisa amarga, pero si mi papá se entera, no se lo diré a nadie, me agarró la mano, oh Dios mío, tienes que celebrar, voy a hacer una fiesta este fin de semana, tienes que venir, fingí declinar. Luego, a regañadientes, acepté. Cuando nos despedimos, ella insistió en llevarme a casa. El auto se detuvo afuera del vecindario miserable donde estaba alquilando temporalmente, y el desdén en sus ojos era imposible de ocultar. ¿Vives aquí?, frunció el ceño, ¿por qué no te quedas en mi casa por ahora? No es necesario, me mudaré pronto, dije, cerrando la puerta del auto. Nos vemos este fin de semana. Justo cuando entré a mi casa, llamó un número desconocido. Señorita Brianne, la voz masculina era rígida. El presidente James me pidió que te entregara una invitación. James es lacayo. Revisé el monitor de la puerta. Un hombre con un traje a medida estaba abajo. Déjalo con la administración de la propiedad. El presidente insistió en que te lo entregaran personalmente. Persistió, se trata del asunto del fideicomiso familiar. Me burlé, la misma excusa en mi vida pasada me había engañado para firmar la renuncia de herencia. Bajé las escaleras para tomar el sobre dorado, noté la pequeña cámara en su puño. Gracias. Fingí no darme cuenta. Papá, ¿está bien? El presidente está muy preocupado por ti. Su mirada recorrió el pasillo descascarillado. He oído que últimamente has tenido problemas económicos. Es manejable. Bajé la cabeza para juguetear con el dobladillo de mi ropa. Solo que el alquiler ha subido. Abrí el sobre en casa. Además de la invitación falsa a una reunión familiar, también había un cheque en blanco. Lo levanté a contraluz. Noté unas tenues marcas de lápiz en el reverso. Escuché sobre las anomalías climáticas. Encendí la televisión y puse el canal de agricultura. Los expertos discutían soluciones agrícolas para climas extremos. Tomé una foto del reverso del cheque con mi teléfono y luego borré lo escrito. Esa noche completé los preparativos finales para la casa segura. Los estantes estaban cuidadosamente abastecidos con 5 años de comida liofilizada, medicamentos y pastillas purificadoras de agua. En la esquina había 20 barriles de gasolina y un arco compuesto modificado de David colgado en la pared. Sonó el timbre. El monitor mostró un perro callejero desaliñado al que le faltaba un trozo del brazo izquierdo. Oreja había estado rondando por aquí ayer, y le tiré un trozo de jamón. La puerta se abrió y me miró tímidamente, ni huyendo ni ladrando. La placa oxidada de su collar decía, Trueno, entra. Me hice a un lado. Cuidarás la casa de ahora en adelante. Olfateó con cautela el umbral antes de entrar lentamente. Cerré la puerta y la cerré con llave. A las 3:17 de la madrugada, el sonido de una fuerte lluvia golpeando el techo me despertó de golpe. El trueno levantó la cabeza del pie de la cama. Las orejas alerta. Encendí la pantalla de vigilancia. Fuera de la villa, el agua de lluvia había formado delgados arroyos, corriendo por la base del muro perimetral. La calle estaba vacía, excepto por un auto parado con las luces de emergencia encendidas. Sus llantas ya medio sumergidas en el agua que subía, exactamente el mismo momento que en mi vida anterior. Me puse la chaqueta y me dirijo al sótano. 3 monitores parpadearon a la vez, mostrando imágenes en tiempo real de los alrededores de la casa, las intersecciones de calles clave y el supermercado más cercano. Esa última cámara fue una que instalé en secreto la semana pasada. Más de 20 personas ya se habían reunido en la entrada del supermercado. Estaban golpeando la persiana enrollable y alguien comenzó a romper el vidrio con un cono de tráfico. A las 5 o 7 de la mañana, cuando llegó la policía, los estantes habían sido vaciados hace tiempo. Noté. El colapso del orden social ocurrió 4 horas antes que en mi vida anterior. Escribí en mi cuaderno posible razón, advertencias meteorológicas anteriores. Los truenos de repente comenzaron a ladrar salvajemente, no en la puerta, sino en el techo. Su pelaje se erizó mientras miraba la tubería de drenaje. Abrí la señal de vigilancia del techo. El agua de lluvia era de un amarillo pálido, formando pequeñas burbujas en los bordes de los paneles solares. La lluvia ácida había llegado temprano. Inmediatamente cerré todas las rejillas de ventilación externas y activé el sistema de filtración de aire. En mi vida pasada, todavía estaba en el apartamento en este momento y solo me di cuenta 3 días después de que el agua de lluvia corroía la piel, para cuando me escapé al refugio temporal. Mi espalda ya estaba cubierta de erupciones rojas. El teléfono vibró. Un mensaje de ella. ¿Dónde estás? Toda la ciudad es un caos. Miré la pantalla, con los dedos sobre el teclado. En mi vida pasada,
ella estaba en un jet privado con James en este mismo momento, volando a algún santuario en una isla. Estoy en la antigua biblioteca en la parte norte de la ciudad, respondí, es seguro aquí, y hay suministros en el sótano. Después de enviar este mensaje, cambié a la aplicación de mapas. La biblioteca estaba ubicada en un área baja, que ya debería estar inundada, los pies y los tacones altos de ella probablemente ya estaban sumergidos en agua sucia hasta las rodillas. Para cuando llegó el mensaje número 20, había terminado de desayunar, el tono de ella había cambiado de ansioso a furioso. ¿Dónde diablos estás? Este maldito lugar está inundado, no respondí. En cambio, abrí la transmisión de vigilancia del tráfico. Una camioneta negra luchaba por salir del área de la biblioteca, su matrícula oscurecida por el barro y el agua, pero reconocí la vaca. Un regalo de cumpleaños de James a ella. Exactamente a las 10 en punto, el especial La radio de alta frecuencia cobró vida de repente. La señal encriptada decodificada reveló una transmisión del equipo de seguridad de la familia de James. El convoy de escolta ha partido, avanza por la ruta B. Me lancé hacia el monitor. 5 vehículos todoterreno modificados escoltaban a 2 transportes blindados fuera del garaje subterráneo del complejo de la familia James. Los neumáticos del transporte tenían huellas distintivas, modelos anfibios, registro. La ubicación del refugio de James probablemente esté cerca del embalse. Hice zoom, registrando los números de convoy y las configuraciones de armas. El francotirador del tercer todoterreno no llevaba una máscara de gas, lo que significa que no consideraban tóxica la lluvia. Tontos, la lluvia ácida cegaría a ese francotirador en 6 horas. El trueno volvió a gruñir en las tuberías. Me agaché para acariciarle la cabeza y noté una mancha roja en su pata delantera derecha. Una rápida revisión del sistema de ventilación reveló una ligera corrosión a lo largo de los bordes del filtro. Buen chico, le apliqué ungüento. Eres más sensible que un satélite meteorológico. A las 3 de la tarde, el agua de la calle se volvió marrón turbio. Una joven pareja pasó corriendo, arrastrando una maleta, la mujer acunando a un bebé en brazos. Se detuvieron en mi puerta. El hombre presionó frenéticamente el timbre. Por favor, su voz llegó a través del intercomunicador. El bebé tiene fiebre, solo por una noche. La mujer gritó de repente. La lluvia había empapado su abrigo y el pañal del bebé comenzó a humear. El hombre abrió la tela mojada, el brazo del niño ya estaba rojo y ampollado. Agarré los bordes de la consola, mis uñas clavándose en el material sintético. En mi vida pasada, había acogido a esa pareja, solo para que me robaran todas las medicinas mientras dormía. En la transmisión de vigilancia, el hombre pateó la puerta un par de veces antes de finalmente arrastrar su esposa sollozando. Se fue. Anoté la hora y la dirección en la que se fueron. En 72 horas, se unirían a la primera turba que saquearía el supermercado. Al anochecer, la llamada de ella llegó 27 veces. En la última, respondí. Pero permanecí en silencio. Brianne, sé que estás escuchando. Su voz se mezcló con el sonido de la lluvia y los rugidos del motor. Mi papá tiene un refugio, pero solo es suficiente para la familia. Si me ayudas a contactar al tío Gian. Colgué en silencio. En mi vida anterior, en este momento, ya debería haber estado bebiendo champán con James en el refugio, riéndose de mi ingenuidad. Un trueno trajo su tazón de comida, meneando su cola ligeramente. Vertí el doble de la cantidad habitual de comida para perros y añadí 2 trozos de cecina. A partir de hoy, le froté las orejas. Hago las reglas del juego. Fuera de la ventana, un rayo partió el cielo. La lluvia se hizo más fuerte. La tormenta continuó en su 14º día. Me puse mi equipo de protección completo, chaqueta de lluvia ácida, respirador y gafas protectoras. El trueno dio vueltas a mis pies, gimiendo de descontento. No, me agaché para apretar los cordones de mis botas. La lluvia afuera te hará daño. Trajo la correa a su boca y se sentó tercamente quieto. Sus ojos estaban húmedos y la muesca en su oreja derecha se veía especialmente lastimosa. Bien, cedí, sacando el traje protector para mascotas, pero debes permanecer cerca de mí. Un pequeño vehículo eléctrico disfrazado de camión de ingeniería municipal estaba escondido en el garaje. Revisé la batería y los sellos, luego cargué 2 cajas de suministros, agua embotellada, medicamentos básicos y galletas comprimidas. Todo despojado de su embalaje. El trueno saltó al asiento del pasajero, su nariz presionada contra la ventana. Las calles estaban peor de lo que habían mostrado las imágenes de vigilancia. Las aguas de la inundación alcanzaron por encima de los terneros, llenas de basura y el cadáver ocasional de animales. En la distancia, las llamas parpadearon y el humo espeso formó inquietantes columnas grises bajo la lluvia. El primer lanzamiento de suministro se instaló en la entrada de una estación de metro abandonada. Dejé atrás 4 cajas de suministros y un mapa dibujado a mano que marcaba la ubicación de varios otros puntos de ayuda del gobierno, todos almacenes controlados por James.
Justo cuando volvía a la camioneta, un trueno aguzó sus oídos. A 50 metros, 3 hombres armados iban de puerta en puerta, buscando. Vestían los uniformes de la seguridad familiar de James, pero sus parches de brazo eran nuevos. Las fuerzas privadas que James había expandido después del apocalipsis. Iniciar sesión. Las fuerzas armadas de la familia James se expandieron. Se emitieron uniformes estándar. Arranqué el auto manteniendo la distancia mientras lo seguía. Irrumpieron en un edificio de apartamentos y pronto sacaron a rastras a varios residentes que luchaban. Un anciano se arrodilló suplicando, solo para ser golpeado en la cara con un rifle. Pero una mujer gritó mientras protegía a su hijo. Mientras uno de los miembros del personal de seguridad tiraba de su cabello hacia el vehículo de transporte, pisé el acelerador y pasé junto a ellos. En el espejo retrovisor, el vehículo de transporte se dirigió hacia el embalse, la misma ruta que tomó el convoy la última vez. Te encontré. Padre, murmuré, el segundo punto de suministro está instalado en la iglesia en los barrios bajos. Esta vez, dejé cajas adicionales de antibióticos junto con una nota, el almacén del grupo familiar James tiene más suministros, la dirección es la siguiente. Un trueno de repente comenzó a ladrar salvajemente, débiles gemidos vinieron del callejón detrás de la iglesia. Agarrando mi pistola eléctrica, le indiqué a Trueno que se callara. Un anciano yacía en el callejón, su bata blanca de laboratorio empapada por la lluvia, una mancha oscura de sangre en su pecho, documentos dispersos lo rodeaban, la página superior impresa con evaluación de riesgos del proyecto de intervención climática, profesor Benjamin, un climatólogo que murió durante la primera ola de calor extrema en la línea de tiempo anterior. No te muevas, examiné sus heridas, la bala le había rozado el pulmón, pero aún estaba vivo. Puedes ponerte de pie. Sus ojos nublados se enfocaron en mi rostro. Tú conoces el pH de la lluvia ácida. Alrededor de las 3:02, abrí el algodón hemostático 5 días antes de lo esperado. Sus pupilas se contrajeron bruscamente. ¿Cómo lo hiciste? Salgamos de aquí primero. Lo apoyé, con Thunder liderando cautelosamente el camino. El peso del profesor Benjamin hizo que la vieja herida en mi espalda doliera levemente. En mi vida pasada, esa lesión vino de la daga de ella. Aún no ha aparecido, pero la memoria muscular permanece. El asiento trasero del scooter eléctrico apenas podía acomodar a una persona acostada. Mientras aceleraba, el profesor me agarró la muñeca. Esos datos deben hacerse públicos. James, lo sé, me sacudí la mano. Sobreviva primero. Hay una casa segura de respaldo a 5 kilómetros de distancia, preparada para mí por David. Es de una habitación con baño, equipada con suministros médicos básicos. Le administré antibióticos al profesor y limpié sus heridas. ¿Quién eres tú?, preguntó débil pero claramente. ¿Por qué tienes agentes hemostáticos de grado militar? Brianne, omití mi apellido deliberadamente. Acabas de mencionar a James. Su expresión se volvió cautelosa. Abrí mi teléfono y reproduje la grabación de ayer de las comunicaciones de seguridad de la familia James. Todos los datos experimentales en la zona B deben ser destruidos, especialmente el grupo de Benjamin. El profesor Benjamin se encorvó. Nos mintió. El proyecto de intervención climática nunca se trató de prevención de desastres, fue convertido en arma. Le di una taza de agua caliente. Mi corazón se aceleró. En mi vida pasada, nunca supe la verdad detrás de la catástrofe hasta la muerte. Explícalo en detalle. James invirtió en 7 proyectos de intervención climática en todo el mundo. Benjamin tosió. En la superficie, estaban destinados a regular las lluvias y prevenir las sequías, pero en realidad, estaban investigando armas climáticas dirigidas. Hace 3 meses, se realizó una prueba secreta en algún lugar del Pacífico. El teléfono vibró de repente. Un mensaje de ella. La ubicación del refugio del tío James ha cambiado. Por favor, ayúdenme una vez más. Tengo información importante para intercambiar. Me burlé. En mi vida pasada, ella usó este mismo truco para atraerme a abrir la puerta. ¿Qué información? Respondí sobre la causa del desastre. Ella respondió al instante. ¿Y algo sobre tu madre? Sus dedos se congelaron sobre la pantalla. Benjamin luchó por sentarse. ¿Quién te dijo esto? Levanté la pantalla de mi teléfono. Su rostro se puso pálido al instante. No le creas, el grupo familiar Lincoln es socio de James. Ellos, lo sé, lo interrumpí, enviándole a ella una coordenada, la ubicación real al oeste del embalse, pero no mencioné la fuerte guardia de James allí. Descansa, dejé comida y agua para Benjamin. Volveré mañana. De camino de regreso a la casa segura, un trueno se abalanzó repentinamente sobre la ventana del auto, ladrando furiosamente hacia un edificio. Disminuí la velocidad y vi una cara familiar en la ventana del segundo piso. Ella, en realidad, se había arriesgado a salir.
de pie junto a ella estaba el guardaespaldas jefe de James, los dos estaban enfrascados en una acalorada discusión, y ella tenía una clara huella de mano en su rostro. Pisé el acelerador, asegurándome de que no me viera. El juego apenas había comenzado, el termómetro a la sombra marcaba 49,8 grados Celsius, cerré todos, corrí las cortinas opacas y revisé la disipación de calor de la unidad exterior del aire acondicionado. El sistema solar de la casa segura estaba funcionando a plena capacidad, con la batería todavía al 78%. Nota, el periodo de calor extremo llegó 4 días antes que en la vida anterior. Me lamí los labios resecos, a pesar de que la temperatura interior era de solo 26 grados centígrados. Mi piel aún podía sentir el calor opresivo del exterior. Un trueno resonó junto al respiradero. Con la lengua fuera, reemplacé su agua con un lote más frío y agregué 2 cubitos de hielo. La advertencia de Benjamin resonó en mis oídos. La primera ola de calor extremo no superará los 50 grados centígrados, pero la humedad se desplomará y el cuerpo humano perderá agua 3 veces más rápido de lo habitual. Mi teléfono había perdido la señal hace mucho tiempo, pero las cámaras de vigilancia que había instalado seguían funcionando. En la calle, un hombre se desplomó a 10 metros de mi puerta, convulsionó varias veces, luego se quedó quieto, el cuerpo se deshidrató rápidamente bajo el sol abrasador, como un saco vacío. Abrí la señal de vigilancia cerca del refugio de James. Personal armado había instalado sombrillas junto a las paredes, pero no vi ningún equipo de refrigeración. Se turnaban para descansar, cada persona racionaba solo 2 botellas de agua al día. Estúpido. Con este clima un adulto necesita al menos 4 litros de agua al día. A las 6 de la tarde, la temperatura bajó a 45 grados centígrados, me puse mi traje resistente al calor y me preparé para entregarle bolsas de hielo a Benjamin. Un trueno de repente aguzó sus oídos y dejó escapar un gruñido bajo. En la pantalla de vigilancia, 3 figuras trepaban por el muro del patio trasero. La mujer que iba delante llevaba un sombrero para el sol, pero reconocí su forma de andar de un vistazo. Ella. Detrás de ella había 2 hombres con cuchillos, moviéndose como ejecutores profesionales. Finalmente, yo murmuró, presionando el botón para activar el sistema de defensa. El alambre de púas en la pared del patio estaba electrificado con una corriente de bajo voltaje, no lo suficiente para ser fatal, pero suficiente para causar espasmos musculares. Ella gritó y cayó hacia atrás fuera de la pared. Pero los 2 hombres se abrieron paso usando guantes aislantes. Registro el primer asalto directo de ella, acompañada por 2 individuos armados. Abrí el gabinete de armas y recuperé la ballesta tranquilizante modificada por David. La segunda línea de defensa eran minas sensibles a la presión en el césped, no explosivas pero diseñadas para rociar niebla de capsaicina. Un hombre activó una mina e inmediatamente se derrumbó, agarrándose los ojos y rodando en agonía. Ella y el otro hombre se retiraron apresuradamente, tirando la caja de suministros que había colocado en el medio del patio. Lo que salió rociado de la caja no era comida sino tinte fluorescente, que mancha la piel y no se puede lavar durante 3 días. Brianne, conozco tu casa. Ella pateó la puerta histéricamente. Hay más de una docena de nosotros, no puedes esconderte por mucho tiempo. Me puse mis gafas de visión nocturna, salió por la ventana del segundo piso y se movió silenciosamente a lo largo de los puntos de apoyo preestablecidos hasta los arbustos en su flanco. Ella estaba agitando una daga hacia la cámara de vigilancia. Su hoja brillaba fríamente en las olas de calor. Compartir suministros es un deber cívico, declaró con rectitud. Solo estás acaparando. Levanté mi ballesta, apuntando al muslo de su cómplice. El sonido de la flecha cortando el aire se perdió en el viento caliente cuando las rodillas del hombre se doblaron y colapsó. Ella miró a su alrededor aterrorizada, arrastrando a su compañero mientras huían. Un tinte azul brillante marcó su ruta de escape detrás de ellos. No los persiguió. Volví adentro y saqué las imágenes de vigilancia. La docena de personas de ella era puro engaño, pero media antena de radio sobresalía de su mochila, el mismo modelo usado por el equipo de seguridad de James. El rastreador la mostró huyendo al sureste de la ciudad, no hacia el refugio de James. Interesante, le di a Thunder un tirón. Luego revisé los sistemas de camuflaje de la casa segura, los bloqueadores infrarrojos, los escudos de firma térmica, los ajustes del ángulo de los paneles solares. Todo el equipo funcionaba normalmente incluso si los hombres de James se pararan justo afuera del muro del patio, sus instrumentos solo detectarían una casa abandonada y destartalada. A las 3 de la madrugada la temperatura finalmente bajó de los 35 grados centígrados, llevé bolsas de hielo y agua al escondite de Benjamin, estaba estable, organizando documentos. El refugio de James tiene fallas de diseño, me entregó un plano. El sistema de enfriamiento depende de energía externa, una vez que el generador de respaldo se queda sin combustible. Anoté los puntos débiles en el plano. ¿Cuánto tiempo puede aguantar?
al ritmo actual de consumo, calculó Benjamin. En su blog de notas, 2 meses como máximo, demasiado tiempo, necesito actuar antes de que termine el periodo de calor extremo. De camino a casa, Thunder se liberó repentinamente de la correa y corrió hacia un auto abandonado al costado del camino. Agarrando mi pistola eléctrica, lo seguí y noté que el maletero temblaba ligeramente. Adentro estaba un niño de unos 10 años, ligeramente deshidratado pero consciente, con una identificación de estudiante colgada del cuello: Daniel, segundo de primaria, 4º grado, escuela primaria Down. Lo había visto en mi vida pasada, sirviéndote en el refugio de James, solo para que lo echaran y lo dejaran morir bajo la lluvia ácida después de derramar un vaso de agua. ¿Puedes caminar? Le entregué la botella de agua, asintió tímidamente. Esas personas dijeron que me llevarían a buscar a mamá. ¿Qué personas? Hombres de negro con armas. Hizo un gesto. Dijeron que mamá me esperaba en un lugar seguro. La táctica de cebo de James: usar a los niños como rehenes para obligar a los padres a obedecer. Verifiqué la dirección en la identificación de estudiante, la zona de reasentamiento del norte, sumergida durante mucho tiempo por las inundaciones. Ven conmigo primero. Lo recogí. No hagas ruido. Las alarmas de la casa segura sonaron de repente. La vigilancia mostró a 3 hombres armados siguiendo la ruta que tomé al salir por la mañana. El líder sostenía una cámara termográfica. Maldita sea. Bajé al niño y rápidamente activé la protocolo de emergencia. Trueno trajo sobre un control remoto, presioné el botón y una casa vacía a 300 metros de distancia se iluminó de repente, su señal térmica imitando la actividad humana. Los 3 hombres inmediatamente se volvieron hacia el señuelo. Nota: el personal armado de James está equipado con dispositivos de seguimiento de imágenes térmicas. Escribí sin aliento: necesitan ser más cautelosos durante las operaciones de campo. El niño se había quedado dormido en el sofá, lo cubrí con una manta delgada. Revisé el tazón de comida del trueno y luego encendí la computadora. Entre los materiales que proporcionó Benjamin había una foto borrosa: un joven James parado frente a un equipo experimental, rodeado de varios extranjeros con uniformes militares. En la esquina de la foto había una figura recortada, dejando solo una mano descansando sobre el hombro de James. Esa muñeca llevaba el brazalete de la madre, la base experimental de James. Estaba oculta debajo de la planta de tratamiento de aguas residuales abandonada. Yo yacía boca abajo en una torre de agua a 300 metros de distancia, observando a través de binoculares cómo los guardias cambiaban de turno cada 2 horas, dejando un punto ciego de 23 segundos durante la transición. Registro: vulnerabilidad de seguridad confirmada. Marqué la ruta en el plano del piso, entrada de la sala de tuberías del lado oeste. Thunder se retorcía inquieto en mi mochila. Traer un perro en una infiltración era arriesgado, pero dejarlo solo en el escondite temporal era aún más peligroso. Desde que rescataron a Daniel, los hombres de James habían estado dando vueltas como tiburones que olían sangre. Ya habían allanado 2 de mis casas seguras de respaldo, 3:17 de la madrugada, y el aguacero regresó. Solo lluvia normal esta vez, pero suficiente para enmascarar los sonidos de movimiento. Me puse un equipo aislante y las gafas de pulso electromagnético que David me había dado podían detectar defensas. Láser infrarrojas: no hagas un sonido más tarde. Rasqué la barbilla de Thunder y lamió mis dedos. La tubería de drenaje estaba severamente corroída pero lo suficientemente ancho para que un adulto se arrastrara a través de él. El trueno me guiaba, girando cada 10 metros para comprobar si lo seguía. Al final de la tubería había un conducto de ventilación. La malla de alambre se podía abrir con una sola horquilla. El segundo nivel subterráneo estaba brillantemente iluminado. Me escondí detrás de un armario de distribución de energía, observando a los investigadores con batas blancas de laboratorio ir y venir. Fragmentos de sus conversaciones flotaban. Los datos de muestra coinciden con las predicciones. Catalizador para la fase de frío extremo. El presidente exige la aceleración de la fase 3. Una voz familiar me congeló en seco. James mismo emergió de la esquina, reprendiendo a su asistente. La eliminación estaba incompleta. Ese viejo tonto de Benjamin sigue vivo. Contuve la respiración, la cámara escondida en mi manga haciendo clic continuamente. Parecía una década mayor que en mi vida pasada. Las ojeras bajo sus ojos delataban noches de insomnio. En su dedo anular derecho estaba el anillo familiar que mi madre se vio obligada a entregar. Entraron en una puerta restringida marcada como zona central. Saqué la tarjeta de acceso que David había replicado pero parpadeó: privilegios insuficientes. El trueno tiró repentinamente suavemente de la pernera de mi pantalón.
Dirigiendo mi mirada hacia arriba, el conducto de ventilación era lo suficientemente ancho como para que alguien delgado se arrastrara a través de él. La ubicación del área central me revolvió el estómago. En el mapa meteorológico global colgado en la pared, 7 puntos rojos formaban un patrón específico, cada uno correspondiente a un desastre natural, incluido el incendio de montaña hace 4 años que le quitó la vida a mi madre. En la consola, un conjunto de datos se estaba actualizando. La tasa de estabilidad de la zona A7 cayó al 43%, evento de frío extremo pronosticado dentro de 72 horas. James estaba revisando un documento titulado Autorización de fase final para proyecto de intervención climática. En la sección de firma, además de su propio nombre, estaba el nombre del padre de ella. La memoria de la cámara se estaba agotando rápidamente. Cambié a un escáner en miniatura. Apuntando al cajón debajo de la consola, el archivo inferior estaba etiquetado, la madre de Brianne, informe de validación del modelo predictivo. Mis dedos temblaban incontrolablemente. El escáner zumbó cuando un trueno de repente dejó escapar un gruñido de advertencia. Pasos se acercaron desde afuera de la puerta. Cerré rápidamente el cajón y me apreté en el espacio entre el equipo con un trueno en mis brazos. El guardia de seguridad abrió la puerta, barriendo con su linterna las esquinas. Otro medio metro hacia adelante y habría iluminado mis zapatos. Ratas otra vez, murmuró, pateando el conducto de ventilación. Tengo que decirle al presidente que reemplace el sistema de filtración. Para cuando se fue, estaba empapado en sudor frío. Los documentos revelaron que mi madre había desarrollado un modelo de predicción de desastres hace 20 años, y James había usado su investigación para amplificar los efectos catastróficos. La retirada fue más suave que la infiltración. Bajo la protección de la fuerte lluvia, regresé al escondite temporal, un sótano medio derrumbado de una farmacia. Daniel estaba comiendo obedientemente comida enlatada e inmediatamente me entregó un toalla cuando me vio regresar. Hermana, tu mano está sangrando. No me di cuenta cuando un alambre me hizo un corte en la palma derecha. Después de un vendaje rápido, comencé a organizar los documentos. Los escáneres revelaron que James no solo previó el desastre sino que también amplificó deliberadamente su poder destructivo. Esos accidentes experimentales fueron asesinatos meticulosamente planeados. Al amanecer, la herida comenzó a arder, tenía fiebre, el termómetro marcaba 39 grados centígrados. Daniel torpemente me cambió la toalla helada, mientras Thunder montaba guardia en la puerta sin apartarse de mi lado, aturdido. Fragmentos de mi vida pasada pasaron ante mí, las lágrimas hipócritas de James en el funeral de mi madre, las miradas de reojo de ella a los documentos de la herencia mientras pretendía consolarme, los rostros de los que pidieron ayuda bajo la lluvia ácida pero fueron rechazados. Hermana, Daniel me sacudió desesperadamente. Hay vehículos afuera. Me obligué a levantarme. En la pantalla de vigilancia, 3 vehículos blindados rodeaban la cuadra. Una figura salió del vehículo delantero, ella, vistiendo el uniforme de seguridad de la familia James, señalando hacia la farmacia y diciendo algo. Plan B. Agarré el botiquín de emergencia y ayudé a Daniel a ponerse su traje protector. ¿Recuerda la ruta que te enseñé? Asintió con los ojos bien abiertos. El trueno ya había abierto la puerta oculta, revelando el túnel de drenaje detrás de ella. La primera explosión sacudió los estantes, haciendo que colapsaran. Empujé a Daniel hacia el túnel y me giré para agarrar la caja de documentos cuando el techo se derrumbó. En medio del calor y el dolor abrasador, vi a ella caminando hacia mí en tacones altos, el cañón de su arma apuntando a mi frente. Sorpresa, dijo dulcemente, quitando el seguro. El tío James dijo que quiere verte viva o muerta. El trueno se abalanzó desde un lado, agarrándola por la muñeca. El arma se disparó accidentalmente. Golpeé una tubería de agua y estalló un chorro de alta presión. Aprovechando el momento, rodé hacia el pasadizo, arrastrando a Thunder por sus patas traseras mientras ambos nos deslizábamos en la oscuridad. La salida del túnel conducía a un lecho de río seco. Daniel se escondía dentro de la tubería de concreto marcada como estaba previsto. Me desplomé en el suelo fangoso, un dolor punzante me atravesaba la pierna derecha, probablemente rota. El portadocumentos se quedó atrás, pero la cámara y el escáner todavía estaban en mi riñonera. Profesor Benjamin, de repente recordé la información de contacto que me había dado. Daniel, ¿puede ayudarme a encontrar a esta persona? El chico salió corriendo con la nota y me desmayé. Cuando desperté de nuevo, estaba en una habitación prefabricada destartalada. Benjamin me estaba inyectando antibióticos, luciendo aún peor que yo, infectado. Tosió. La herida tiene bacterias del tétanos. Intenté hablar, pero sentía que mi garganta se quemaba. Benjamin negó con la cabeza y me entregó una foto. Mi madre parada frente a un equipo experimental, con un James más joven y varios soldados detrás de ella. Tu madre descubierta su plan, dijo débilmente. Su plan original era simplemente manipular el clima regional para obtener ganancias,
pero ella calculó que la reacción en cadena desencadenaría una catástrofe global. ¿Por qué?, pregunté con voz ronca. Dinero. Benjamin sonrió con amargura. James y la familia Lincoln invirtieron en economía apocalíptica, refugios, suministros de supervivencia, contratos de reconstrucción. Cuanto peor sea el desastre, mayores serán las ganancias. Tosió violentamente, sangre salpicando su pañuelo. Los datos en la caja fuerte del banco. El código es tu cumpleaños. Esa noche, Benjamin nunca volvió a despertar. Daniel lloró hasta quedarse dormido en la esquina, mientras el trueno me presionaba cerca, como si temiera que yo también pudiera desaparecer. Afuera de la ventana, el primer copo de nieve caía, el frío extremo había llegado temprano. El viento de -30 grados me cortaba como cuchillas en la cara, arrastrando mi pierna herida por la nieve. Cada metro hacia adelante se sentía como cruzar toda la región polar. El trueno exploraba por delante. Regresaba cada pocos minutos para calentar mis dedos helados con su calor corporal. El edificio del banco estaba a solo 200 metros de distancia, pero la ventisca redujo la visibilidad a menos de 10 metros. Mi traje protector había sido rasgado por la gente de ella. Cuando cayó la casa segura y la herida en mi pierna derecha ya se había congelado, el dolor ahora sordo y distante. Solo un poco más, murmuré para mí mismo, mi aliento formando escarcha en la bufanda al instante. Las últimas palabras del profesor Benjamin resonaron en mis oídos. La caja de seguridad del banco contenía los datos que mi madre dejó atrás, prueba de que James no solo estaba al tanto del desastre sino también de su instigador. Esto ya no era solo una venganza personal, se trataba de miles de vidas. El trueno ladró furiosamente de repente. Entrecerrando los ojos, vi varias figuras moviéndose hacia el banco a través de la tormenta de nieve. El uniforme de seguridad de James se destacó marcadamente contra la nieve blanca. Agáchate. Agarré el collar del trueno y ambos rodamos hacia la zanja de la carretera. Arrastraban algún tipo de equipo, su antena se balanceaba en la tormenta de nieve. Un detector de radio. James había anticipado que vendría al banco. Registro, el enemigo tiene el área del banco bajo vigilancia. Noté mentalmente, necesito encontrar un punto de entrada alternativo. Al final de la zanja había una tapa de alcantarilla de mantenimiento, la abrí y el agua helada inmediatamente empapó mis botas. La alcantarilla estaba llena de gruesos carámbanos, pero al menos nos mantenía fuera de la vista desde arriba. El trueno fue el primero en saltar, y lo seguí de cerca. Mi pierna herida golpeó la pared del pozo, el dolor tan intenso que mi visión se volvió negra. Me mordí la bufanda para no gritar. La bóveda subterránea del banco estaba conectada al sistema de drenaje de la ciudad. Esto fue algo que David me había dicho antes de morir. No sobrevivió a la primera ola de calor extremo, pero la información que dejó atrás me salvó 3 veces. Cuando el agua helada me llegó a las rodillas, encontré el conducto de ventilación que conducía a la bóveda. La malla de alambre se había oxidado hacía mucho tiempo, y el trueno me deslicé fácilmente. Era un poco más grande y tuve que quitar 2 barras para apenas pasar. El interior del banco estaba incluso más frío que afuera. Las luces de emergencia arrojaban un resplandor verde enfermizo sobre las cajas de seguridad escarchadas. B-17. El pequeño compartimento que mi madre había alquilado durante 20 años, el teclado estaba cubierto con una fina capa de hielo. Mis dedos temblaban. Ingresé la fecha de nacimiento, pero el sistema parpadeó una luz roja. Después del segundo intento fallido, sonó una alarma aguda. Maldita sea, golpeé el teclado. No era mi cumpleaños. Era otra fecha que mi madre había fijado. Un trueno de repente se precipitó a la esquina y trajo un volante en su boca. Una fecha estaba encerrada en un círculo rojo, el Día de la Madre. En el último intento el sistema brilló en verde. Dentro de la caja fuerte solo había una unidad USB y una foto. La foto mostraba a mi madre sosteniéndome de bebé, con un laboratorio de fondo. No había sonrisa en su rostro, solo una profunda preocupación. La unidad USB se insertó en la terminal portátil, y los datos se cargaron rápidamente. Aparecieron docenas de archivos cifrados, con la contraseña pista, tu nombre, Brianne. Escribí el subtítulo y el sistema se desbloqueó. El primer archivo de vídeo comenzó a reproducirse automáticamente. La cara de mi madre apareció en la pantalla, con un laboratorio al fondo. Si estás viendo esto, significa que el desastre ya sucedió, dijo con voz ronca. James nos ha traicionado a todos. El Proyecto Petrolero no era un sistema de prevención de desastres, es un arma climática. Crearon esto deliberadamente. Una explosión repentina estalló desde arriba. El primero de Thunder se erizó mientras gruñía bajo. Rápidamente saqué la memoria USB y la metí en la capa interior de mi ropa, donde aún persistía un rastro de calor corporal. Primer piso asegurado. La voz del walkie-talkie resonó por la bóveda vacía. Revisa el sótano, no hay salida ahora. Arrastré a Thunder hacia el espacio entre las cajas fuertes, agarrando mi último dispositivo aturdido. Las palabras de mi madre en el vídeo aún resonaban en mi mente.
Los desastres siguen ciclos naturales, pero su interferencia ha multiplicado por 10 la destrucción. Unos pasos se acercaban, la luz de una linterna barrió mi escondite. Contuve la respiración. Los músculos del trueno se tensaron, listos para abalanzarse. Reporte. Zona oeste despejada. La radio cobró vida de repente. Objetivo avistado en la zona de la biblioteca. Los pasos vacilaron un instante y se desvanecieron rápidamente. Solté un largo suspiro. El sudor frío se congelaba en mi espalda. Escapar por la alcantarilla era más difícil que entrar. Mi temperatura corporal seguía bajando. Mi consciencia se volvía borrosa. Fragmentos de recuerdos de vidas pasadas brillaban como fragmentos de cristal. El viento cortante en el funeral de mi madre. Las lágrimas de cocodrilo de ella. El rostro de James al contárselo a los medios. Los desastres naturales son impredecibles. Hermana. La voz de Daniel me devolvió a la realidad. Estaba esperando en el punto de encuentro acordado. Su carita se ensombreció por el frío. Al verme inmediatamente sacó un termo de su abrigo. Sopa caliente. Anunció con orgullo. Lo hice con la comida enlatada que dejaste. El calor se deslizó por mi garganta hasta mi estómago, y la vida pareció volver a mi cuerpo. En el túnel del metro donde nos escondíamos, una docena de personas sin hogar se apiñaban alrededor de una estufa improvisada hecha con un bidón de aceite. La mayoría eran ancianos y niños que lo habían perdido todo en el desastre. Los hombres de James vinieron esta mañana. Un anciano tosió. Dijo que estaban reclutando trabajadores para él. Refugio, pero solo se llevaron a los jóvenes. No te vayas. Las palabras escaparon de mis labios antes de que pudiera detenerlas. Ese lugar es el infierno. Todas las cabezas se giraron hacia mí, después de una breve vacilación. Saqué mi terminal y conecté la memoria USB. Véanlo ustedes mismos. Reproduje el clip del vídeo de madre. Merecen saber la verdad. La grabación mostraba a madre presentando documentos firmados por James junto con datos experimentales. Terminaba con una simulación, como la interferencia humana había transformado lo que podrían haber sido fluctuaciones climáticas graduales en una catástrofe mortal. Así que esto no es un desastre natural, dijo el anciano temblando, es un asesinato. Asentí y saqué las fotos tomadas a escondidas del laboratorio de James. Investigadores con batas blancas ajustaban un dispositivo con mapas meteorológicos en la pantalla de fondo que coincidían perfectamente con la distribución actual del desastre. ¿Tenemos que hacer esto público?, pregunté. ¿Cómo?, preguntó Daniel. Las transmisiones de televisión cesaron hace tiempo. Miré las paredes del túnel, cubiertas de volantes escritos a mano y avisos de personas desaparecidas. Los métodos de comunicación más antiguos a veces son los más efectivos. Antes del amanecer, imprimimos cientos de folletos. El contenido era conciso, solo pruebas clave y un primer plano de la firma de James, al final, escrita con tinta roja. Se llevó a sus seres queridos y ahora viene por sus vidas. Al amparo de la tormenta de nieve nos separamos. Los folletos se deslizaron por debajo de las puertas, pegado en las paredes del refugio e incluso mezclado con los suministros de socorro distribuidos por James. El efecto llegó más rápido de lo esperado. Al tercer día, el número de personal de seguridad que patrullaba se duplicó. Al cuarto día, estalló un pequeño motín en el Distrito Norte. Al quinto día, escuché la orden histérica de James en la radio: encuentren a quien esté difundiendo estos rumores, vivo o muerto. Al sexto día, la temperatura bajó a menos 40 grados, me acurruqué en el refugio temporal, mi pierna infectada empeoró con una fiebre alta que no bajaba. Daniel usó nieve derretida para refrescarme, mientras los truenos me presionaban como un pequeño horno. Hermana mayor, ¿vas a morir? El chico susurró. No, le acaricié el pelo, no hasta que lo vea pagar el precio. Fuera de la ventana, la ventisca se volvió más feroz, pero esta vez, la tormenta fue mi aliada. El clima extremo estaba destruyendo el refugio de James. Según los datos de la madre, su sistema de calefacción no podía soportar las bajas temperaturas sostenidas. La terminal recibió de repente un mensaje encriptado. El remitente estaba firmado como El Observador, y el contenido decía: mañana por la noche a las 8 de la tarde. La puerta este del refugio estará deshabilitada, el contacto interno ha sido organizado. Miré la pantalla, mi corazón acelerado. ¿Era esto una trampa o una oportunidad? Según los datos de mi madre, el frío extremo alcanzaría su punto máximo en 48 horas, momento en el cual el sistema de energía del refugio colapsaría por completo. El momento perfecto para la venganza. Revisé mi equipo restante: 2 dagas,
Una pistola con solo 3 balas restantes y 6 cócteles Molotov caseros, no suficiente para un asalto frontal, pero suficiente para crear el caos. Daniel, me incorporé, tú y Thunder se quedan aquí mañana. No, me agarró de la manga, yo quiero ayudarte, tienes una misión más importante. Abrí el mapa de la terminal, si no regreso. Lleva esta memoria USB a la ubicación marcada, alguien allí te protegerá, asintió con lágrimas en los ojos, el trueno lamió mi rostro, haciendo un gemido en su garganta. No te preocupes, le froté las orejas, esta vez. Los roles de cazador y presa deberían invertirse. Fuera de la ventana, el viento y la nieve aullaban como los lamentos de innumerables almas agraviadas. La pared este del refugio era más fácil de violar de lo esperado, el sistema de alarma no funcionaba bien. Los puestos de guardia estaban vacíos y solo las cámaras de vigilancia seguían funcionando, pero sus líneas de transmisión habían sido cortadas hace mucho tiempo. El observador no me mintió, le di unas palmaditas en la cabeza al trueno. Espera aquí. Se tumbó a regañadientes. Sus ojos brillaban verdes en la noche. Puse la tarjeta de acceso que había tomado del laboratorio de James y la pasé para entrar al pasillo del personal. El pasillo estaba inquietantemente vacío. Los archivos estaban esparcidos por el suelo y sospechosas manchas oscuras salpicaban el paredes. El sonido de una discusión resonó a lo lejos, presionando cerca de la pared. Avancé, mi corazón latía tan fuerte que parecía que me delataría. En el tablón de anuncios de la esquina había una lista de personal prioritario para la distribución de suero. El nombre de ella destacaba, marcado con la aprobación especial de la Junta. Tomé una foto de la lista y seguí adelante. El argumento se hizo más claro. Era la voz de James. Dije que priorizáramos al equipo principal. ¿Qué importan esos alborotadores? Pero 1/3 de los alborotadores son familiares de nuestro personal armado. Una voz masculina desconocida replicó, 3 escuadrones ya han desertado, entonces aumentemos la fuerza de represión. James rugió, ¿cuánto suero queda? Menos de 20 dosis, ni de cerca suficientes. Aproveché la oportunidad para deslizarme por la puerta entreabierta. El interior era peor de lo que Benjamin había descrito. Las bolsas para cadáveres estaban apiladas al final del pasillo. Unas cuantas personas con batas blancas se desplomaron contra la pared con los ojos hundidos. El aire estaba denso con el hedor mezclado de descomposición y desinfectante. La puerta de la sala de control estaba ligeramente abierta. La empujé con cuidado. No había nadie dentro. Todas las pantallas de vigilancia estaban oscuras, excepto una computadora que seguía funcionando. Inserté la unidad USB. El sistema mostró de inmediato, transferencia de datos en progreso. Los datos de mi madre, combinados con las fotos que había tomado en secreto en el laboratorio, formaron una cadena completa de evidencia. Cómo James manipuló el clima para obtener ganancias, cómo exacerbó los desastres e incluso cómo realizó experimentos humanos en los refugios. Finalmente te encontré. La voz de ella hizo que todo mi cuerpo se congelara. Cuando me di la vuelta, sostenía una pistola delicada, su cañón firme y apuntaba directamente entre mis cejas. El observador es tu hombre. Mantuve mi voz firme. El antiguo subordinado de mi padre sonrió. Ese viejo tonto pensó que podría convertirlo, qué ingenuo. La computadora mostró que la transferencia se había completado. Retrocedí lentamente, mis dedos alcanzaron silenciosamente la daga en mi cintura. ¿Sabes qué es lo más gracioso? Ella inclinó la cabeza. Tu madre pensó que podía detener el desastre antes de morir. La forma en que se arrodilló y le rogó a James que se detuviera. TSK. En el momento en que sacó la daga, disparó la bala. Me rozó la oreja, el dolor era abrasador. Me abalancé sobre el panel de control, derribando la pantalla. El segundo disparo dio en la torre de la computadora, saltando chispas. ¿Crees que liberar los datos cambiará algo? Ella se acercó. Las personas afuera ya son cadáveres andantes. Agarré el teclado y lo aplasté contra su muñeca. El arma cayó al suelo y ambos nos lanzamos a por ella. Sus uñas se clavaron en mi mejilla mientras le clavaba la rodilla en el estómago. En medio de la lucha, la alarma sonó de repente. Advertencia, brecha en el núcleo detectada. Todo el personal evacúa inmediatamente. El rostro de ella se volvió pálida. ¿Qué has hecho? No, yo, jadeé, mirando el respiradero por donde se filtraba un gas verde pálido. Gritó y corrió hacia la puerta, solo para encontrarla cerrada automáticamente. El gas se hizo más espeso, llevando un olor metálico dulzón enfermizo. Ella golpeó frenéticamente el panel de control hasta que sus uñas se rompieron y sangraron. El suero, el
Antídoto está en la caja fuerte. Se giró hacia mí y de repente se arrodilló. Brianne, sálvame. La observé fríamente mientras lloraba, lágrimas y mocos corrían por su rostro. Luego caminé hacia la caja fuerte en la esquina. El código era el cumpleaños de mamá. La forma retorcida de James de conmemorarla. Solo había 5 viales de suero adentro. Me inyecté uno y sostuve el resto en mi mano. Dámelo. Ella se arrastró hacia mí. Por favor, intercambio por información. La miré. ¿Dónde está James? Distrito Oeste, garaje subterráneo. Está tratando de escapar. Ella alcanzó el suero, pero lo esquivé fácilmente. ¿Qué más? Porque apuntar a mi madre, las pupilas de ella comenzaron a dilatarse. Ella sabía demasiado. El proyecto fue su diseño. James era solo el inversor. El gas hizo que sus fosas nasales comenzaran a sangrar. Me retiré a un rincón mejor ventilado, viéndola convulsionar en el suelo. Suero. Ella jadeó con su último esfuerzo. Me giré y me fui, metiendo el suero en mi mochila. El pasillo estaba lleno de investigadores envenenados. Con los ascensores fuera de servicio, tomé la escalera de incendios hasta el garaje. El garaje subterráneo estaba muy iluminado. James estaba dirigiendo a sus hombres para cargar cajas en un vehículo blindado. Parecía 10 años mayor, su traje arrugado, agarrando firmemente una caja de metal en su mano. Padre, hablé desde las sombras. Se dio la vuelta, su rostro mortalmente pálido. ¿Tú? ¿Cómo lo hiciste? Madre, envía saludos. Levanté mi teléfono. La pantalla mostraba datos cargados a todas las terminales de supervivientes. Tu secreto ya no es un secreto. El guardaespaldas de James me levantó su arma, pero fue detenido por su compañero. Jefe, la multitud afuera, tenemos que irnos. El sonido de portazos y gritos de ira venía de la distancia. Gotas de sudor frío se formaron en la frente de James. Brianne, ven conmigo. El suero y los suministros son suficientes para nosotros. Nosotros, reí amargamente. ¿Has olvidado cómo me llamaste en el laboratorio? Maldita sea. Los golpes se hicieron más fuertes. Los guardaespaldas comenzaron a subir a los vehículos en pánico. James apretó los dientes y abrió la caja de metal. Dentro había varios frascos dorados de suero. El antídoto definitivo, dijo con voz temblorosa. Efectivo contra todas las toxinas conocidas. Dame una salida y compartiré la mitad contigo. Negué con la cabeza y saqué el control remoto que había tomado de la sala de control. ¿Sabes qué es esto? Sus pupilas se contrajeron bruscamente. El control principal del sistema de ventilación. No puedes, yo puedo. Apreté el botón, y todos los extractores de aire del garaje se pusieron en marcha simultáneamente. Deja que el mundo vea tu verdadero rostro. La multitud finalmente atravesó la puerta y entró en masa. Estaban harapientos, sus ojos ardían de odio. Los guardaespaldas de James dispararon algunos tiros antes de ser tragados por la marea de gente. El vehículo blindado intentó abrirse paso embistiendo, pero fue volcado rápidamente. Me quedé parado en la escalera de incendios, viendo cómo la multitud sacaba a James del vehículo a rastras. La caja de metal que llevaba en la mano se volcó y el suero dorado se hizo añicos en el suelo de cemento. Brianne, ayúdame. Me tendió la mano y la multitud giró la cabeza de inmediato. Me bajé la máscara de gas y desaparecí entre el humo. 3 meses después, el frío extremo remitió gradualmente. La comunidad improvisada que había establecido en la bóveda del banco había acogido a 67 supervivientes. Daniel se convirtió en el líder de los niños, mientras que Thunder era la mascota de la comunidad. Los datos se replicaron en miles de copias, esparcidos por todos los rincones por el viento y la nieve. Algunos los usaron para construir nuevos modelos climáticos, prediciendo el próximo ciclo de desastres. Otros encontraron métodos para purificar el suelo que contenían y algunos simplemente lo trataron como un monumento de advertencia. Me quedé en la azotea, observando cómo las distantes nubes oscuras se dispersaban gradualmente. Un rayo de sol atravesó las nubes, iluminando las flores silvestres en la esquina de la pared. La flor se había abierto paso por una grieta. Sus tiernos pétalos amarillos aún con restos de hielo. Thunder acarició mi mano, froté sus orejas y saqué el último suero dorado, colocándolo suavemente delante de él. Es tuyo, susurré. Esta vez, lo veremos hasta el final juntos. Lamió mis dedos. Luego recogió el suero y corrió escaleras a